Hola amigos, bienvenidos a UJAT Agropecuario. El día de hoy vamos a charlar sobre la importancia de los análisis de suelo en la agricultura y para ello contamos con un invitado que tiene una amplia experiencia en este tema. Se trata del maestro Aarón Jarquín Sánchez. Él ha participado durante muchos años en diferentes proyectos de investigación que tienen que ver precisamente con este tema del muestreo de los análisis de suelo para contribuir con la optimización en los procesos de producción de la agricultura, en el trópico particularmente. Y bien, vamos a precisamente orientar esta charla hacia explicarles a ustedes de manera muy sencilla en qué consisten estos análisis y cuál es su importancia en esta importante labor del sector primario. Acompáñenos, por favor. Bien amigos, vamos a dar inicio a nuestra charla, no sin antes darle la bienvenida al maestro Aarón Jarquín Sánchez. Maestro, bienvenido sea. Gracias, igualmente. El maestro nos ha hecho el favor de recibirnos en el Laboratorio de Biogeoquímica del Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa. Y bien, pues vamos a entrar en materia, maestro. Okay. Si nos permite, vamos a pedirle que nos defina de manera sencilla ¿en qué consiste un análisis de suelo? ¿Qué es un análisis de suelo? Bueno, pues en sí un análisis de suelos es una metodología que consiste en diferentes técnicas que se utilizan para extraer nutrientes del suelo y poder medir su contenido en ellos y a partir de estos poder hacer recomendaciones de fertilización y manejo del mismo suelo y conservación. Principalmente está dedicado a encontrar cuáles son las deficiencias nutrimentales que puedan existir en un suelo. Básicamente es, digamos que lo más simple que se puede hablar de un análisis de suelo. De un análisis de suelo. Bien, maestro, después de esta definición sencilla, que no es fácil, por supuesto, definir de manera sencilla lo que es un análisis de suelo, vamos a pedirle que nos explique cuáles son las determinaciones de rutina en un análisis de suelo. Ok. Los análisis de laboratorio como rutina se pueden dividir en dos partes. Uno es el análisis físico y el otro es el análisis químico. El análisis físico normalmente incluye la determinación de la textura, la determinación de la conductividad hidráulica del suelo, la densidad aparente del mismo, granulometría, que es ver las partículas que hay en el suelo, que tienen mucho que ver con retención de agua y básicamente en el caso de los análisis químicos es un poquito más extenso, que tienen que ver con cuestiones de fertilidad del suelo y que son pH, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, en algunos casos sodio, carbono y en algunas ocasiones índices de degradación de materia orgánica o mineralización como lo conocemos en el laboratorio. Todos estos son los que nos permiten establecer cuáles son las características de los suelos. Maestro, ¿qué uso se le puede dar a esta información que acaba de mencionar, esta información derivada de los análisis de suelo en la agricultura particularmente? En cuestiones agrícolas, su principal uso es para manejar fertilización. Como sabemos, el suelo tiene una cantidad de nutrientes limitada y están en dos formas diferentes, por decirlo de alguna manera. Serían las formas totales de nutrientes y las formas disponibles. Nosotros, mediante el análisis químico y a veces el análisis físico, podemos determinar cuánto de ese nutriente está de forma disponible para las plantas. A partir de ahí podemos determinar cuál es la capacidad que tiene un suelo para proveer nutrientes, por ejemplo nitrógeno, y a partir de ahí también podemos determinar cuánto una planta va a requerir para crecer y producir óptimamente. Tomando en cuenta ese balance podemos determinar
si a la planta le va a hacer falta nutriente o si tiene el nutriente total y necesario para producir, y a partir de ahí generar programas de fertilización. Básicamente es lo que se hace. Bien, maestro, en cuanto a las etapas de un análisis de suelo, ¿cuáles son estas y si nos las pudiera describir? Bueno, grosso modo, las etapas de análisis de suelos conllevan, por principio de cuentas, el muestreo. Posteriormente es ya dentro del laboratorio donde se dividen en dos grandes grupos, que son la preparación de la muestra y el análisis como tal. Y si lo vemos de alguna manera, el muestreo es el que conlleva ir a tomar la muestra a campo, seguir una determinada técnica, y el análisis de laboratorio conlleva la preparación, es decir, el secado de la muestra, su molienda para homogeneizarla y separación para cada uno de los análisis que se requieran en el momento. Ahora bien, con respecto a el arranque del análisis, la primera etapa, que es el muestreo. ¿En qué consiste el muestreo y cuál es la importancia de este en el análisis de suelo? Bien. Valga decir que aproximadamente el 80% del resultado depende del muestreo. ¿Por qué? Porque el muestreo es el que va a definir si la muestra vale o no la pena para su análisis. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos una muestra mal, esa muestra mal tomada nos va a entregar un resultado equivocado. Y por más que el laboratorio pueda ser de alta calidad y determinar exactamente los contenidos nutrimentales de esa muestra, si esa muestra fue mal tomada, el resultado va a estar equivocado. Contrariamente, si la muestra está bien tomada y el laboratorio tiene una desviación, esa desviación se puede corregir porque puedes volver a tomar la muestra, que ya la tienes en el laboratorio, y volver a hacer el análisis y corregir el resultado que puedas tener erróneo. Por eso es bien importante seleccionar el sitio de muestreo, hacer en base muchas veces a la experiencia de la persona que va a tomar la muestra, dónde se va a tomar la muestra y la cantidad de muestras que se pueden tomar por una hectárea, que eso va a depender, entre otras cosas, de qué tan variable es el sitio, si tienes una pendiente, si es plano, si hay piedras, etcétera. Muy bien, maestro. Si nos permite, vamos a hacer una breve pausa. Amigos, por favor, continúen con nosotros después de esta pausa en esta importante charla. Gracias por continuar con nosotros en UJAT Agropecuario, amigos. Y bien, vamos a retomar la charla, maestro. Nos comentaba hace un momento sobre la importancia del muestreo en los análisis de suelo. Yo creo que vale la pena aquí hacer énfasis en esta primera etapa, que es importantísima, como bien lo acaba de plantear. ¿Cuál es la mecánica normalmente cuando alguien está interesado en un análisis de suelo? ¿Los laboratorios ofrecen este servicio o más bien es lo común que vaya personal de laboratorio y haga el muestreo, o generalmente está a cargo del interesado, el productor o el interesado en los análisis? Ok. Generalmente el interesado en los análisis es quien entrega la muestra. Desafortunadamente en muchos casos quien muestrea no sabe cómo muestrear, porque el muestreo no solo es tomar una muestra de suelo en un lugar X. Hay que hacer todo un análisis del sitio para determinar cuáles son los sitios ideales determinados a través de la variabilidad que puedas encontrar en el terreno. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que muestrees un terreno que tiene nada de pendiente a un terreno que tiene una pendiente muy alta. Entonces, basados en esos detalles, también tienes que ver si los sitios tienen árboles o si es un sitio de pastizal, por ejemplo, donde tienes árboles dispersos, donde esos árboles dispersos van a tener un microclima y un microambiente que va a determinar características nutrimentales diferentes al sitio donde no está el árbol o donde no hay influencia del árbol. Entonces, en ese detalle, mucha gente asume que tomando una cantidad de muestras en cualquier sitio es suficiente. Desafortunadamente no lo es. Cuando llegan al laboratorio, el laboratorio recibe la muestra y es encargado
del análisis de esa muestra como tal. Nosotros tenemos todos los controles necesarios para asegurar el resultado. Sin embargo, si no sabemos de dónde procedió la muestra y su heterogeneidad, no sabemos realmente lo que vamos a esperar de la misma. Sin embargo, si nos preguntan, nosotros en algunas ocasiones hacemos la labor de ayudarles y de asesorarles de cómo muestrear, porque incluso la cantidad de muestras por hectárea, muchos creen que solo con 3 muestras es suficiente. Hay manuales que indican que pueden ser de 10 a 15 muestras y que el muestreo normalmente es en zigzag, se le llama. Entonces, tomando en consideraciones muchas implicaciones que pueda tener, por ejemplo, si estás en una zona de pastizal, es obvio que te vas a encontrar estiércol de vaca. En esos sitios hay que evitarlos porque ahí la cantidad de nutrimentos es muy alta y es artificial en realidad. Entonces es un sesgo que nosotros como laboratorio no podemos controlar. En este sentido, ¿qué es lo que deberíamos de hacer las instituciones de educación superior, los centros de investigación que están a cargo de la formación de recurso humano en ciencias agrícolas o agropecuarias? Y en cuanto a los técnicos que están en el ámbito agropecuario, ¿cuál es la situación al día de hoy? ¿Qué es lo que se tiene, qué es lo que hay con respecto a la experiencia acumulada en relación al muestreo y qué es lo que hace falta, qué es lo que hay por hacer? Bueno, desafortunadamente al muestreo se le ha ido relegando porque se considera que no es importante. Sin embargo, como te decía hace un momento, es el 80% de la confiabilidad del resultado. Lo que debería, bueno, desde mi personal punto de vista, lo que debería de existir es, dentro de las materias relacionadas con el suelo, alguna unidad o un capítulo dentro de la materia dedicado específicamente a los procesos de muestreo. Hay incluso libros ya dedicados a la estadística del muestreo que te pueden indicar, si no exactamente cómo hacerlo, te dan una guía muy clara de qué decisiones debes de tomar, de cómo puedes plantear en función de la cantidad de hectáreas que vas a muestrear, en el tipo de cultivo que tienes, también influencia sobre el muestreo. No es lo mismo muestrear pastos que muestrear anuales, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo muestrear hortalizas, porque esas se muestrean a 15 o 30 centímetros de profundidad, que muestrear árboles, que puedes llegar a profundidades de 1 metro. Y todos esos detalles que muchas veces se le escapa a la gente y que deberían de ser más inculcados de manera más importante en las universidades. Darle mayor énfasis a lo que corresponde al muestreo, teniendo en consideración que el muestreo nos va a ayudar a dar un buen resultado y por ello vamos a poder tomar decisiones correctas. Sí, es determinante en el manejo de un cultivo, ¿no? Particularmente de los programas de fertilización, como usted mencionaba. Ahora bien, ¿cada cuánto se recomienda hacer un muestreo de fertilidad, perdón, un análisis de fertilidad completo? ¿Cada cuánto? En función de cada cultivo, pero en promedio, considerando los cultivos que tenemos acá en el sureste, maestro. Generalmente se recomiendan de 4 a 6 años, dependiendo de la demanda del cultivo. Y también está en función mucho del análisis que se le hace, el análisis nutrimental que se le hace a la planta. Basados en esos detalles, normalmente son, te repito, 4 a 6 años y tenemos que tomar en cuenta el cultivo para saber qué análisis se van a hacer, porque hay cultivos que requieren determinados nutrientes y pueden estar en sitios donde otros nutrientes son en menor contenido. Entonces hay que tener mucha consideración del cultivo y el tipo de suelo en el que estás trabajando. Que van de la mano, finalmente, el análisis de plantas y suelo, ¿no? Aunque no necesariamente tienen que hacerse a la par. Eso depende de cada cultivo, ¿no es cierto? Sí, normalmente en el caso de los vegetales es relativamente más sencillo. Ya existen tablas que más o menos te dan una guía de la extracción de nutrientes de la planta. Entonces ya más o menos tienes una idea de cuántos
kilogramos de nitrógeno por hectárea requiere maíz, por ejemplo. Entonces ya teniendo esa información, haces tu análisis de suelos y puedes desarrollar una metodología de fertilización. Entonces, si van de la mano, no necesariamente tienes que hacer los dos al mismo tiempo, y el análisis de suelos siempre es muy recomendable, sea incluso el tipo de agricultura que quieras manejar. Nosotros recomendamos siempre hacer análisis, ya sea para agricultura convencional o para agricultura orgánica. Eso también es bien importante dejarlo en claro, que el análisis de suelos no se limita a un tipo de agricultura, es para todo tipo. Para todo tipo de agricultura. Muy bien, maestro, vamos a hacer una pausa, vamos a unos promocionales. Amigos, por favor, espérenos para continuar, ya vamos por el último segmento de esta interesante charla. Gracias amigos por continuar y vamos de lleno al último bloque, maestro. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo. La interpretación de un análisis de suelo, ¿qué implica? Bueno, la interpretación del análisis de suelos también es una parte muy importante en cuestión de los análisis, porque implica el saber cómo vamos a utilizar esta información. Es decir, vamos a tener la capacidad de llevar a cabo un buen manejo de la fertilización en los cultivos y con eso vamos a lograr ahorrar dinero y vamos a ayudar a las cuestiones ambientales. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos qué tenemos en nuestro suelo, podemos aplicar de manera incorrecta los fertilizantes y pueden suceder dos cosas. O aplicamos muy poco y el cultivo no va a responder de manera adecuada, o vamos a agregar un exceso y vamos a provocar problemas de contaminación, sobre todo en los mantos freáticos. Lo mismo puede suceder para la agricultura convencional que usa fertilizantes inorgánicos como para los abonos orgánicos. Es bien importante que quede claro que el análisis de suelos va a apoyar en la toma de decisiones de la cantidad de fertilizante o abono orgánico que vayamos a aplicar a los suelos, para evitar problemas de contaminación sobre todo. Se tiende a creer que los cultivos, entre más abono o más fertilizante le agregues, más productividad van a tener. Hasta cierto límite es cierto, pero una vez que llegan a ese límite, los cultivos no van a producir más, aunque les agregues más. Y todo lo que le agregas de más va a terminar en un manto freático que te va a contaminar las aguas que finalmente te vas a beber. En ese sentido, los laboratorios como tal tienen la capacidad de hacerlo. Sin embargo, esta labor está dedicada principalmente a los técnicos de campo o a los agrónomos, que son los que llevan el manejo del cultivo. Y que finalmente esto último que comenta, maestro, tiene implicaciones en la salud pública. Y regularmente no se tocan estos temas o no se vinculan a la salud pública. De ahí la importancia de este tema y de que cada vez más se difunda cada vez más este tema entre toda la población, no únicamente entre los tomadores de decisión, ¿no? En el marco de la Alianza Mundial del Suelo, cuyo objetivo es el manejo sostenible de este importante recurso, pues esta alianza tiene 5 pilares, se basan en 5 pilares. Entre ellos está la información y los datos y la armonización. Y en el marco de esta alianza se creó la Red Nacional de Laboratorios para Análisis, Uso, Conservación y Manejo del Suelo, conocida como Red Lab. De esta red es usted socio. A propósito de esto, nos platique, por favor, ¿cuál es la contribución de entrada? ¿Cuál es la contribución de usted como socio a esta red y el porqué de la importancia de este pilar llamado pilar de la armonización en el marco de esta alianza? Ok.
Bueno, por principio de cuentas, el aporte que nosotros tenemos específicamente como biogeoquímica, como laboratorio de biogeoquímica, es la generación de controles de calidad en los laboratorios, en las técnicas analíticas, la generación de nuevas técnicas analíticas para algunos elementos, por ejemplo, para carbono, tenemos el uso de espectroscopía de infrarrojo y quimiometría para hacer determinaciones de carbono en suelos. Y la contribución es específicamente de este laboratorio. De base somos 8 laboratorios que estamos distribuidos a nivel nacional y cada uno de nosotros aporta conocimiento a la red y en conjunto estamos desarrollando la armonización de las metodologías de análisis. Tratamos de generar conciencia en otros laboratorios para armonizarnos en cuanto a controles de calidad y en cuanto a las técnicas analíticas que se usan, con la finalidad de que todos los laboratorios a nivel nacional seamos uno y podamos compararnos y tengamos los mismos resultados y la misma calidad. A raíz de esto, FAO, a través de lo que mencionabas hace un rato, de sus pilares, el pilar de armonización de técnicas de laboratorio lo lleva a conformar la Glosolan, que es la red de laboratorios de suelos a nivel mundial, y México es punta de lanza en ese sentido, siendo la primera reunión en Latinoamérica de laboratorios de suelos llevada a cabo en México. Y en este año se va a llevar la segunda nuevamente en México, donde se van a tratar temas como cuestiones de control de calidad analítico. Valga decir que participamos en un programa a nivel Latinoamérica donde nos entregan una muestra, nosotros hicimos unos análisis y se nos evaluó la calidad. Y en esta segunda reunión vamos ya a ver los resultados. ¿Qué laboratorios en nuestro estado están participando? Okay. En este estado están en el Glosolan, lo que es a nivel mundial, están registrados el laboratorio de Colegio de Posgraduados en Cárdenas, Tabasco, y este laboratorio de biogeoquímica aquí en Villahermosa. Son los únicos 2 laboratorios a nivel mundial registrados por país. Valga decirlo que a nivel mundial solo se registra un laboratorio por país y en México fue la excepción, somos 2. Me mencionabas un momento fuera de la grabación, detrás de cámara, que están en un proceso de modificación de la norma 021, que es en la cual se basan para la realización de los análisis. Sí, eso es una iniciativa principalmente de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, que ya se piensa actualizar la norma oficial mexicana y corregir algunos detalles, y en eso estamos participando. ¿Se estima tenerla para cuándo? Esperamos que a más tardar el 2020 estaríamos hablando de ya tener una norma actualizada. Bien, maestro, pues hemos concluido por esta ocasión, pero es un tema importantísimo, así que esperamos que esta sea la primera de varias entrevistas para abordar este importantísimo tema sobre los análisis de suelo. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos, y recuerden acompañarnos en una próxima emisión de UJAT Agropecuario. Hasta pronto.